Hola, ¿qué tal amigos? Los invito una vez más a mi canal. Aquí vamos a tener información, sobre todo con todo lo que está pasando de Venezuela. A mí me ha llamado muchísimo la atención y la información que está saliendo sobre la operación Absolute Resolve, la operación del Delta Force y de los militares de Estados Unidos que lograron finalmente sacar a Nicolás Maduro de Venezuela, y por eso hoy quiero invitar a una persona que sabe mucho de estos temas y que nos va a aclarar. Él me prometió que lo haría for dummies, para tontos. Se llama Federico Supervielle. Él es escritor, pero sobre todo es marino de guerra, y es autor del libro El Leviatán del Sur, que les voy a dejar el link por aquí para que además vean su libro. Bienvenido, Federico, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, muchísimas gracias. Es un placer. Tengo amigos en canales de YouTube españoles, pero creo que es la primera vez que doy el salto del charco, así que nada, un honor estar con vosotros. Muchas gracias. Qué bueno, Federico, porque te he visto comentando muchísimo sobre esta operación Absolute Ujú. Resolve. Me imagino que para expertos como tú, para un marino de guerra y para todos los aficionados también del mundo militar, es una operación impresionante, ¿no? Lo han dicho, se lo he escuchado a los que saben. Me confieso una ignorante en el tema, pero cuéntame cuál fue tu primera reacción al comenzar a ver los detalles de esta operación una vez que sucedió. Ujú. Bueno, pues yo creo que la primera reacción, como todos, ¿no? Muy impresionado porque todos conocemos, o por lo menos tenemos la idea del diferencial de potencial militar que hay entre Estados Unidos y casi cualquier país, Exacto. incluido, por supuesto, Venezuela, pero aún así, ser capaces de hacer esto no es nada fácil. Y ellos han presumido luego de que solo ellos son capaces de hacerlo en el mundo, que pueden tener razón, ¿no? No lo sabemos exactamente, puede haber otras grandes potencias que pueden intentarlo, pero sobre todo sorpresa, ¿no? Y entonces yo creo que hay dos partes. Hay una parte de mérito estadounidense, de unas capacidades que están al alcance muy pocos, lo que nosotros llamamos adiestramiento, de un entrenamiento a muy, muy, muy alto nivel. Y luego hay una parte también que no la sabemos a ciencia cierta, pero que yo creo y he intentado proponer algunas digamos, soluciones a por qué a los venezolanos les salió tan mal, porque los americanos tienen mérito, pero quizás también haya una parte de mérito, ¿no? De Ujú. eficiencias del lado venezolano. Entonces, bueno, si quieres podemos ver unas y otras. Exacto, y que creo que dentro de eso está en tus explicaciones que has sacado, por cierto, a través de tu cuenta de X, que pueden seguirlo, F Supervielle B, F Superville o Supervielle B. Yo también voy a poner ahí su cuenta. Ahí has hablado del tema de la zona electromagnética, ¿no? La guerra electrónica que se produjo. No tengo ni idea qué significa esto. Si puedes explicarnos cómo es Sí, posible. sí, Yo he visto que hubo aparentemente un avión que allanó el camino justamente en ese campo electromagnético. ¿Qué eso es. significa esto? Bien, vamos a intentar explicarlo. Esto es una parte del mundo militar que incluso para muchos de nosotros es desconocida, es como muy específica y muy técnica, ¿vale? Entonces vamos a intentar explicarlo, como decías al principio, for dummies, a ver si somos capaces. A la gente que haya seguido un poco las noticias les sonará que creo que había como unos 15 helicópteros, pero luego se habla de un total de como 150 aeronaves. O sea, Sí, había muchísimas más. Es verdad que parte de esas probablemente fuesen una especie de fuerza de reserva, porque si se complicaba la operación, tener ya ahí una potencia de combate para reaccionar, pero también una parte de ellas probablemente fuesen aeronaves más de apoyo, entre ellas las de guerra electrónica. Y además esto es importante pensar que realmente todo esto ha empezado semanas, incluso meses atrás, ¿vale? claro. Los americanos, los estadounidenses, americanos sois todos. Puedes decir americanos por la Sí, facilidad, nos te entendemos, ¿verdad? entendemos. Sí. Mi madre es dominicana bueno, Se tengo mucho ofende. cariño a todo Claro. Hispanoamérica. O sea que, Qué bien. bueno, entonces los estadounidenses han estado semanas, si no meses, ya preparando esta operación, ¿vale? Y en general preparando el poder operar militarmente en la zona. Entonces, ¿cómo se hace esto? Las defensas aéreas generalmente utilizan el radar. El radar, más o menos intuitivamente, todos sabemos lo que es, lo hemos visto en las películas, esa pantalla verde que da vueltas. Ujú. Básicamente lo que es una antena que emite una señal electrónica, ¿vale? Imaginaros que en vez de gritar con voz, lo que hace es emitir un pulso electromagnético, ¿vale? Que no lo vemos, pero va por ahí por el aire. Ok. Esto rebota en un sitio, puede ser en un avión, vuelve y entonces nosotros sabemos que allí hay un avión, ¿vale? Bien,
esa es la parte, digamos, de las defensas venezolanas. Los venezolanos tienen radares por su geografía que mandan estas señales y con eso ellos saben quién se acerca a atacarlos en este caso, pues simplemente a diario, pues para controlar su espacio aéreo, por seguridad, etc. Exacto. Bien, pues, ¿qué pasa? Que esto tiene una contrapartida, es decir, hay equipos militares preparados para escuchar las señales de radar. Es decir, son como unas orejas de radar. Entonces, esto pues lo hay en los barcos, pero también hay aviones especializados en hacer este tipo de cosas. ¿Y qué han estado haciendo los estadounidenses todo este tiempo? Han estado volando por allí cerca, porque lo bueno de estas orejas de radar es que no tienes que ponerte muy cerca, tú puedes estar relativamente lejos y escuchar esas señales de radar y averiguas dónde están, cómo suenan, es decir, su frecuencia, su ancho de pulso, su velocidad de barrido, ¿vale? Un montón de parámetros técnicos que no vamos a entrar Ajá. porque sería bastante complejo, pero te haces una idea de cómo funciona ese radar. Y eso te permite, el día de autos, primero ya sabes dónde están, sabes cómo funcionan, si, por ejemplo, a lo mejor este funciona por el día y este funciona por la noche, a lo mejor este está en un camión y lo movemos de sitio, pero ya más o menos sé con qué schedule, ¿no? Con qué calendario lo muevo de sitio. Y además, como tengo toda esa paramétrica, todo ese cómo suena, soy capaz de ahora engañarlo, ¿vale? Entonces, primero tengo la oreja de radar y luego yo tengo también un emisor, es decir, un aparato que Ah, manda ok. señales y manda señales en esa misma frecuencia e intento engañarla. Entonces, Ok. o simplemente meterle ruido, es decir, imagínate que tú estás hablando y estás intentando escuchar lo que cantas, por ejemplo, pero yo me pongo a gritar en tu oído a muchísima voz. No te vas a Claro, escuchar. Pues podemos hacer lo claro. mismo con el radar. Es decir, primero escucho, veo qué es lo que estás haciendo y entonces en tu misma frecuencia, claro, la voz humana siempre es más o menos la misma frecuencia, pero en el electromagnetismo hay un espectro bastante amplio que podemos utilizar, ¿no? Entonces yo averiguo en qué frecuencia trabajan y luego el día que quiero cegarlos, emito en esa frecuencia mucho, mucho ruido para cegarlos o emito en esa frecuencia unos pulsos muy determinados para engañarlo y para que él piense que en vez de estar aquí estoy allí o que en vez de haber uno hay 7 o que no hay ninguno, ¿no? Y eso es un poco cómo se, perdón, cómo se hace esa guerra electrónica. Wow, impresionante. Y digamos, de hecho, hubo gente que estuvo incrédula de que algo podía pasar, Uh -huh. alguna incursión, porque, como dice el dicho, guerra avisada no mata soldado. Estuvo requete avisada esta guerra, bueno, esta intervención. Hubo Sí, meses, como decías tú, con este despliegue militar desde el mes de agosto. Veíamos a los aviones volar, vimos que Estados Unidos desplegó sus mejores assets aquí en el Caribe. Entonces, ¿cómo Venezuela no se preparó para incluso esta opción en el campo, de ese campo electrónico? uh -huh. ¿No tienen la Bueno, capacidad? hay un poco de todo. Primero, es verdad que como que se fue aumentando la presión, pero claro, nunca sabes cuándo va a ser el día, ¿no? Y es muy Claro, difícil estar en alerta máxima, no puedes ok. estar en alerta máxima semanas o meses, ¿no? Entonces, es verdad que tienes que estar preparado y ahí podemos entrar luego un poco en esa preparación que suponemos que tienen las Fuerzas Armadas venezolanas, pero también mantener la tensión constantemente, o sea, a veces es más difícil. Si tú estás, digamos, en guerra abierta, ya estás como preparado mentalmente, pero siempre estás pensando, si estás en crisis todavía, siempre estás pensando, bueno, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Entonces, como que es más difícil psicológicamente, ¿no? Ahí también hay un poco de juego. Y luego hay un concepto que se habla desde hace, yo creo que ya siglos en los temas militares, que es la niebla de la guerra. Mucha gente se pregunta, como tú dices, ¿pero cómo pudieron no enterarse? Bueno, el problema es que nosotros ahora lo estamos analizando, ¿no? Cada uno en nuestra casa, en nuestro despacho, en el sillón, tranquilamente. No es lo mismo eso que estar de noche solo, a lo mejor con un compañero soldado en un puesto en medio del campo y de repente te pasan por encima unas sombras negras, las ves 5, 10, 15 segundos y no ves nada más. Y como ha funcionado la parte de guerra electrónica, a ti no te han avisado, porque los radares no se han enterado. Claro. Entonces, la alerta general de, oye, hoy es el día, vienen a por nosotros, no llega. Y tú estás allí, a lo mejor incluso en Caracas, en un puesto de defensa, y de repente ves pasar 4 sombras. Y dices, bueno, no sé, a lo mejor son Sí, helicópteros nuestros, a lo mejor no casi me lo sé, imaginé. claro. Entonces, nadie se va a atrever, aunque te diera tiempo a reaccionar, que es muy rápido en el tiempo en el que pasan, ¿no? Porque los helicópteros vuelan bajo, se ocultan detrás pues de la geografía o incluso de edificios. El tiempo que los ves pasar es muy corto. Incluso si te diera tiempo, tú dices, oye, a ver si
lo he visto mal y no es de los enemigos, a lo mejor es nuestro, a lo mejor es Claro, un helicóptero civil, ¿no? confusión, sí. Exacto. Entonces, esto se conoce como la niebla de la guerra. Y claro, el análisis después es como muy sencillo y todo lo vemos como muy fácil. La realidad es que en el momento hay que estar ahí y realmente sufrirlo, ¿no? Y toda esa incertidumbre lo hace un poco más complicado, ¿no? Entonces yo creo que va todo un poco por ahí. También, perdona, se sabe un poco por lo que ha ido saliendo luego que una de las cosas que targetearon, ¿no? A las que apuntaron los estadounidenses fue en todos los que eran nodos de comunicaciones, sistemas de lo que llamamos los militares mando y control. ¿Por qué? Porque lo que haces es generar más confusión en el enemigo, ¿no? Si no es capaz de la información que tenga, pasarla adecuadamente a todos los puestos a los que tiene que llegar, le generas más confusión todavía y más problemática y aumentas esta niebla de la guerra, ¿no? Al final lo que haces es tú tener la iniciativa, tienes la sorpresa y el otro está totalmente despistado y no sabe qué es lo que está pasando. Claro, sí, porque entiendo que hubo bombardeos en sitios, sé pues que hubo bombardeos en sitios como La Guaira, como las antenas del volcán, no Ujú. creo que conozcas Caracas, en La Carlota, cerca de La Carlota, pero digamos en puntos distintos a donde estaba Maduro, que era en Fuerte Tiuna. Sí, y de hecho, Todo eso fue para despistar, o sea, eso era para despistar. en parte puede ser, pero también uno de los conceptos que yo intentaba explicar en X, como comentabas antes, es que la guerra electrónica apoya lo que nosotros llamamos el esfuerzo principal. El esfuerzo principal era que los helicópteros llegaran con los Delta Force y sacaran a Maduro. Ujú. Y para eso lo que hace la guerra electrónica es cegar los radares y tal y cual, pero luego también se pueden utilizar métodos cinéticos duros, o sea, explosiones, misiles, bombas, tal, para apoyar la parte de guerra electrónica. Es decir, si hay un radar que por la razón que sea no puedo perturbarlo con guerra electrónica, o es muy difícil, o no sé, está muy lejos, lo que sea, pues a ese le tiro un misil. Y entonces Ah, ciego ese radar, destruyo esa batería antiaérea. Entonces, todas esas cuestiones que hemos visto que estaban alejadas de Caracas o que dentro de Caracas estaban en zonas más aisladas y tal, ujú, probablemente eran, no lo sabemos porque no tenemos la información del claro. planeamiento que hicieron exactamente, pero probablemente era porque eran sistemas que ellos consideraban que podían serles peligrosos durante la inserción o durante la extracción y los neutralizaron por eso. Entonces, puede haber una parte, y me parece, la verdad que yo no me lo había planteado y creo que has dado ahí en el clavo, posiblemente parte de ello era generar más confusión, es decir, anda, nos están atacando por allí y resulta que no, Ujú. ¿no? Luego los helicópteros se metieron por el otro lado, pero también hay una parte que era para meter más confusión, cegarlos más y un poco apoyar ese esfuerzo de permitir que los helicópteros se metieran hasta adentro prácticamente sin ser vistos. Impresionante además lo rápido que fue la operación. Aparentemente a las 2 de la mañana, hora Caracas, fue que entraron y ya a las 4:21 el presidente Donald Trump estaba tuiteando que Maduro ya estaba fuera de territorio. A mí Uh -huh. me sorprende mucho nada más imaginarme cómo nos puedes relatar tú, cómo lo has entendido, con todo lo que has leído, cómo ocurrió todo. ¿Cómo lo puedes relatar, narrar, según lo que has leído, que seguro entiendes mejor los textos que nosotros? Para mí, o sea, en este tipo de operaciones, aquí lo fundamental es lo que nosotros llamamos la iniciativa, ¿no? Que parte de la sorpresa y luego un poco lo que buscan, sobre todo este tipo de unidades de operaciones especiales, es llevar esa iniciativa. Es decir, que el enemigo nunca, siempre vaya reaccionando, que nunca vaya por delante de ti. Tú lo haces más rápido, más fuerte, de forma más violenta y el otro lo único que hace es ¡ay! Han Quedarse. atacado aquí, voy a apagar el incendio. ¡Ay! Han pasado por allí, a ver si llego. No, ya no llego, se han ido, ¿no? Entonces, claro, esto lleva un planeamiento por delante muy, muy intenso y luego unos medios que están a la disposición, o sea, que casi nadie tiene, ¿no? 150 aeronaves en una sola misión para muchas fuerzas aéreas del mundo, incluyendo la española, de la que yo estoy muy orgulloso. Eso es casi imposible. O sea, son más aeronaves de las que muchos países tienen en total, ¿no? O sea que, Exacto. evidentemente, no está al alcance de cualquiera. Y luego si quieres, podemos tratar un poquito la otra parte, que es lo que yo creo, porque no lo sabemos a ciencia cierta, pero un poco tenemos las pistas de qué les pudo fallar más en concreto a los A los venezolanos, ¿no? venezolanos. Eso te iba a preguntar, Sí, ¿se defendieron? Quería hablar más adelante, mm, pero es que hay muchos rumores de que no lanzaron ni un sí. tiro. Pero, ¿qué Yo, información hay? Ellos sí lograron defenderse. Entiendo que unos sí, misiles intentaron lanzar, ¿no?
Sí, sí, yo estoy convencido de que sí. Para empezar ya han salido imágenes, se sabe, se publicó, no sé si era New York Times o sí, yo creo que era New York Times, publicó que Ujú. al jefe del, o Sí, sea, el el New York piloto Times. jefe, digamos, el Lo piloto que diría. llevaba el helicóptero principal, que además era el jefe de todo el paquete, digamos, de helicópteros, le dieron un tiro, o sea, que Sí, le dispararon. sí, Y luego se han visto imágenes, se lanzaron lo que se conoce como manpads, que son estos bazucas, si me entendéis, ¿no? Si digo bazucas, son estos sí, misiles que se sí. lanzan desde el hombro. Esos son Eh, los IGLA. Exacto, sí. El IGLA es un modelo concreto de origen, Ok, si no me equivoco, ruso. uso. Y esto básicamente es un cohete con un buscador infrarrojo. Entonces tú lo tiras y se va por la fuente de calor. El helicóptero en su turbina genera mucho calor. Entonces, si lo apuntas más o menos hacia él, Ah, ok. luego ya él vuela hacia esa fuente de calor, ¿no? Entonces, se ha visto que se defendieron. Luego yo, de todas formas, en este tipo de, cuando se empiezan a hablar de este tipo de teorías conspiranoicas, yo siempre Ajá, digo lo mismo. Si se hubiese dado la orden de no defenderse, lo tendrían que saber cientos, si no miles, de soldados venezolanos. Ya lo sabríamos. O sea, es claro. imposible. Un secreto no se guarda entre cientos o miles de personas. Se hubiese filtrado ya, ¿no? Pero bueno, tenemos esas pistas y luego, eh, muy probable, yo pienso que si realmente hubiesen sabido que no se iban a defender, no hubiesen necesitado todo este jaleo, Claro, todas estas explosiones, todos estos 150 aeronaves, no, sí. hubiese sido una operación mucho más sencilla, ¿no? Entonces, ¿se defendieron? Yo creo que se quisieron defender. ¿Qué les falló? Ahí hay bastantes cosas. El problema, entre comillas, de la guerra antiaérea es que es muy, muy rápida, porque el aeronave, sobre todo el avión, pero el helicóptero también, va muy rápido. Entonces, el tiempo que tienes para reaccionar es muy poquito. Entonces, ¿cómo se soluciona esto desde la parte del que se quiere defender? La defensa aérea se suele hacer por capas, es decir, tú pones defensas a varias distancias Ujú. y entonces intentas averiguar que el enemigo viene lo más lejos posible para tener todo ese tiempo en el que se está acercando para reaccionar, ¿no? Entonces, esto traducido a lo que tienen físicamente suele ser unos radares de largo alcance para verlos venir desde lejos y luego unos radares de un alcance más corto, pero más precisos para guiar los misiles antiaéreos. Es decir, yo primero tengo un radar que los llamamos de alerta temprana, veo que vienen por allí lejos, están entrando por la costa o lo que sea, Ujú. perdón, con eso activo mis sistemas de alcance medio o corto y les paso la información y estos sistemas ya reaccionan. ¿Qué pasa? Que para que ese sistema de capas funcione tiene que estar todo muy bien coordinado. Tienen que trabajar juntos y muy bien coordinados. Esto es muy difícil. Requiere muchísimo adiestramiento, trabajar juntos día a día y normalmente requiere, como es tan rápido, de un sistema, digamos, informático que lo una todo. Es decir, no puedes tener el sistema de alerta temprana, un señor allí sentado que está viendo los contactos, pero si no es capaz de mandárselos electrónicamente o informáticamente al señor que está en otro sitio con los Sí, misiles para defenderse, no sirve para nada, porque tú le dices, oye, vienen por aquí, pero cuando le llega la información ya se han movido, porque van muy rápido, ¿no? Entonces, claro. creemos que las defensas aéreas venezolanas no estaban muy integradas. De hecho, los sistemas de largo alcance eran radares chinos, de origen chino, y los sistemas de defensa, digamos, lo que es la parte dura, los misiles, eran rusos. Entonces, es muy posible que no se hablen entre ellos. Son sistemas Y que ni tienes, siquiera se pueden integrar bien, quizás. claro, y a lo mejor se puede integrarlos, pero tienes que generar ese Claro, sistema superior. Los marinos en los barcos llamamos sistema de combate, que es el que, digamos, abarca todos los demás, que se comunique con todos. Es decir, ellos no se hablan entre sí, sino que todos se hablan con el sistema de combate y el sistema de combate los comunica, ¿no? Lo más probable es que Venezuela no dispusiera de un sistema de este estilo. Entonces, claro, tener la defensa por capas, pero las capas están aisladas unas de otras, pues al final te hace muy vulnerable, ¿no? Entonces yo creo que esta ha sido una parte muy importante. Otra es el adiestramiento, que lo he dicho así por encima, ujú, que es que, bueno, los que estamos, España también es miembro de la OTAN como Estados Unidos y estar en la OTAN te permite hacer unos ejercicios internacionales súper grandes, compartir experiencias con otros países, claro. adiestrarte muy a menudo. Eso es, en un país que vive aislado, es muy difícil. Entonces no tienes esa experiencia Mm, acumulada de tus socios, de tus aliados.
además es más fácil que te hagas trampas a ti mismo, es decir, tú haces los adiestramientos, pero como quieres que salgan bien, al final son demasiado fáciles o te haces trampas para que salgan bien y no son todo lo buenos para aprender que deberían, ¿no? Y Venezuela no ha hecho ese tipo de adiestramientos, por ejemplo, con Irán, Rusia, China, Es más o no difícil, es más necesariamente. difícil. El nivel de integración que hay en la OTAN, que es una alianza que lleva Mm, ya pues, claro. prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que no lo hay en el mundo en ninguna otra alianza. Y luego ellos, estos países que has citado, aunque en ciertas cosas estén alineados, la realidad es que no son aliados como es la Claro, OTAN. La OTAN en todo. tiene un pacto Sí, muy claro y un artículo de su tratado dice, oye, si atacan a uno, nos defendemos todos, ¿no? Ellos pueden tener ciertos intereses en común, pero la realidad es que no hay ese nexo, sobre todo en el plano militar, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Nosotros, o sea, es que nuestros barcos, los barcos españoles, no navegan por ahí solos, navegan en agrupaciones de la OTAN, ¿no? Y claro. nuestros cazas, cuando se van al flanco este aquí en Europa, porque ahora Putin está allí con su amenaza y tal, no vuelan solos, vuelan los españoles con los polacos y con los alemanes y con los otros, Sí. ¿no? Y eso es el día a día. Entonces, eso te genera, digamos que lo que aprende uno lo aprenden todos y es mucho más fácil o es mucho mejor la experiencia que se acumula, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esto nos puede dar unas pistas un poco de, ya digo, mucho mérito por la parte estadounidense, pero también quizás algo de demérito por la venezolana. También aquí, aunque ya digo, no lo sabemos a ciencia cierta, pero podemos hablar de que muy posiblemente el mantenimiento de los equipos en Venezuela no sea el mantenimiento que estamos acostumbrados a ver en países de primer nivel, ¿no? No es, o sea, una cosa es comprar sistemas de armas, sistemas militares, y otra cosa es mantenerlos al día. Para eso Y tienes que tener gente saberlos experta, manejar. gente que sepa hacerlo, saberlos manejar, comprar los repuestos, que al fin y al cabo Claro. también es dinero. Además es un país que estaba relativamente aislado del mundo, aunque tenga relaciones comerciales con China y con Rusia, no es igual de fácil que pues para Alemania comprarle unas piezas a Francia o a Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso son factores que probablemente hayan jugado en su contra. Entonces, yo creo que eso es un poquito, por un lado, el mérito estadounidense, que aparte de que los Delta Force son pues, de las mejores unidades del mundo, los helicópteros que se utilizaron son helicópteros especiales para estas cosas, pues yo creo que la parte de electrónica jugó un papel muy importante. Y por otro lado, el de mérito venezolano en la parte de integración y coordinación, la parte de adiestramiento, llamamos nosotros, y luego quizás el mantenimiento también ha tenido algo que ver. Sí, y hablando del adiestramiento, vimos ahora salieron unos videos de Trump visitando justamente unas prácticas, aparentemente, porque eso parece en el video, como estaban ensayando lo que Ah, parece ser sí. esta operación, no está confirmado, pero en Puerto Rico en el mes de agosto. Pero Uh-huh. ellos aparentemente hicieron exactamente cómo era el edificio, por dónde iba el Uh-huh. helicóptero, y ahora comienzan a salir esas imágenes. Entonces, es posible que lo hayan practicado cientos de veces. Sí, Eso suele ocurrir con este tipo de operaciones. Practican, sí. practican una y otra vez. Todo el rato, constantemente. Yo siempre digo que los militares nos pagan por prepararnos para que lo que luego casi nunca pasa. Pero entonces nos Mm, pasamos toda la vida nuestro trabajo. El trabajo de un médico es ir al hospital y operar a la gente, ¿no? El trabajo de un exacto. arquitecto es ir a su estudio y diseñar un edificio. Mi trabajo es ensayar. Entonces, soy un músico, pero que casi nunca llega, o si Dios quiere, nunca llega a dar un concierto, ¿no? Al concierto. Ujú. Sí. Y los de operaciones especiales, yo no soy de operaciones especiales, pero he trabajado con ellos y en ese sentido son incluso más cabezotas, si me permitís la expresión, que nosotros. Ellos es repetición, 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 intentar que esas... Cabezota para traducir a venezolano es como tercos, es como Sí, es eso, terco exactamente, en nuestro exactamente. idioma. Eso es. Ajá. Entonces, yo creo que ellos son eso, como muy repetitivos y lo que quieren es que el día de autos, en el momento en el que empiezan a volar los disparos, sus reacciones tienen que ser automáticas. Y entonces lo tienen todo como súper automatizado. Y se les ve hacer cosas que tú las ves desde fuera y parecen hasta ridículas, pero ellos hacen mucho lo que se conoce como tiro en seco, ¿vale? Es por poner un ejemplo, no es específico de Ujú. esta operación, pero ellos lo que hacen es cogen la pistola o el fusil, se ponen delante de un blanco sin munición y hacen el movimiento de sacar la pistola, apuntar, sacar la pistola, apuntar, mirar hacia los lados por si hay algo, sacar la pistola y apuntar. Y así 20 minutos.
Y con el fusil lo mismo, sacar la pistola, cambiar el cargador y todo en vacío, todo sin munición. Pero eso es automatismos. Y entonces con este tipo de operaciones lo mismo. Si sabes, porque todo esto que hemos dicho no quita que, por supuesto, hay una parte de inteligencia que se hizo antes de la operación y está claro que Estados Unidos sabía muchísimo de lo que ocurría allí, cómo ocurría y demás, ¿vale? Esto no lo niega nadie, igual que yo no niego que a nivel político haya habido cierto, o sea, no lo sabemos y a lo mejor no lo sabemos nunca, pero los 50 millones de recompensa a lo mejor los cobra alguien. Puede ser Delsi o no, pero no lo sabemos. Pero eso no quita que las Fuerzas Armadas, yo creo, y creo que los datos lo demuestran, sí se defendieron, ¿no? A lo mejor en la parte política sí que hubo otro tipo de acuerdos. Pero lo que estaba diciendo es que mucha repetición, ¿no? Y mucho automatismo, y lo que quieren es cuando llegue el día de autos todo salga automático. Y si tienes la información y eres capaz de reconstruir el sitio en el que te vas a pelear, mejor, porque entonces la desventaja que suele tener el atacante es que no juega en territorio propio, ¿no? La ventaja del defensor en los planeamientos militares se suele decir que el atacante tiene que tener una ventaja 3-1 o casi 3-1 para vencer a un defensor que está bien puesto en su sitio, ¿vale? Es decir, si hay yo qué sé, en la edad antigua, un castillo defendido por 1000 hombres, necesitas 3000 hombres para asaltarlo, ¿vale? Por poner un ejemplo tonto. Pero eso es porque el defensor está atrincherado, conoce el sitio donde juega y tiene las defensas establecidas. Claro, si tú también conoces el sitio en el que juegas, ya lo estás nivelando, ¿no? Estás nivelando el terreno de juego. Y eso, ellos, si pudieron, seguro que lo han hecho. Claro, y estás minimizando las posibilidades de fallar, ¿no? Y de sorprenderte, ¿no? De a lo mejor llegar allí y de repente encontrarte, anda, yo pensaba que había un pasillo y hay 2 pasillos, o donde había una puerta, o yo creía que iba a haber una puerta y pensaba aquí, pues, hacer una parada y controlar o no sé qué, resulta que no hay una puerta, que hay un espacio vacío. Sí. Claro, si tienes la información, es una maravilla. Y dime. No, pasa, dilo tú. Eso, que no sabemos y probablemente nunca lo sepamos cuánta información tenía y si efectivamente fueron capaces de reconstruir ese búnker o esa zona en la que se cree que estaba Maduro, pero si la tenían, seguro que lo han hecho. Si no la tenían, ellos lo que hacen mucho se llama CQB, Close Quarters Combat, que es combate en entornos cerrados, ¿no? O cercanos. Y es básicamente limpiar o barrer, digamos, habitaciones o entornos, digamos, urbanos o de zonas de viviendas y tal, en combate, ¿no? Porque no es lo mismo un combate en campo abierto que hacerlo entre unas casas en las que hay puertas, en las que hay muchos ángulos muertos y zonas en las que se puede esconder la gente. Entonces, eso se entrena muy a diario en muchas unidades, pero sobre todo en las de operaciones especiales. O sea, que aunque no tuvieran el layout exacto, ¿no? de cómo eran las habitaciones, probablemente se hayan entrenado, probablemente no, seguro, de forma más genérica, ¿no? Sí, fue tan rápido que yo me atrevería a decir que posiblemente sí tenían información de inteligencia sobre el cuarto donde estaba. Bueno, dicen, lo poco que hemos sabido, bueno, lo dijo Trump, la verdad, que él estaba intentando entrar en el búnker, en su cuarto. Sí, eso dicen. En su búnker. No lo sabemos, probablemente parte del empeño estadounidense en llegar muy rápido y con mucha sorpresa era para evitar que se escapara o se metiera en algún sitio en el que no iban a poder acceder a él. Hay una cosa muy curiosa, que es que el asalto se hizo con luna llena, que es, si tú operas de noche y eres bueno operando de noche, como son ellos, ¿no? Y además tienes los medios, porque tienes gafas de visión nocturna, tus helicópteros tienen cámaras nocturnas, etcétera, etcétera, lo que vas a intentar hacerlo es cuando no haya luna, porque tienes más ventaja. Se hizo con luna llena. ¿Por qué? No lo sabemos. Pudo ser una decisión política, porque políticamente les convenía hacerlo ese día o en estas fechas o lo que fuera, porque Delsi estaba en Rusia, dicen, o pudo ser una decisión más táctica, digamos, porque sabían que Maduro al día siguiente se iba a otro sitio o porque sabían que iba a pasar 2 semanas fuera y no iba a poder acceder a él o por lo que fuera. Pero es curioso, es muy llamativo que se hiciera con luna llena. Normalmente lo lógico hubiese sido elegir justo lo contrario. Wow, sí. Increíble saber que las fuerzas militares se fijan también en esos detalles, ¿no? Todo se planifica. En los briefings, ¿no? de planeamiento siempre se habla de la meteorología
incluyendo, ¿no? Pues Sol, Luna y todas estas cuestiones. Pues sí, pero nos afectan mucho. Quizás nos hemos acostumbrado a una época en la que la mayoría de la gente vive en ciudades y con unas comodidades que digamos que el tiempo no te afecta tanto. Hombre, si llueve sacas un paraguas, pero no te afecta tanto. Pero cuando operas en la mar, como es mi caso, o en entornos, pues en la selva o en este Sí, tipo de o el sitios, desierto. todo afecta y lo tenemos muy en cuenta, sí. Claro, qué interesante. Y hablábamos de las fuerzas especiales. Cuéntanos, Fede, ¿qué sabes de este grupo Delta Force? Conocíamos quizás más a los Navy SEALs también por la operación de Bin Laden, que se había Ujú, hecho quizás muy, muy famoso, pero ujú. ¿qué tan buenas son estas fuerzas Delta Force que entiendo que son una de las más top del ejército de Estados Unidos? Sí, sí, probablemente entre los mejores del mundo. Los Navy SEALs efectivamente tienen mucha fama, en parte por Bin Laden, pero también por otras operaciones. Los Navy SEALs son Navy, son marinos, son generalmente más especializados en entornos marítimos, aunque han hecho de todo y han estado en Afganistán, han estado en Irak. Y Delta es el equivalente en el Army, en la parte del ejército que en España llamamos ejército de tierra, ¿no? La fuerza terrestre. Si no son los mejores del mundo, están entre los mejores del mundo, ¿no? Entonces, esto es gente que se selecciona generalmente procede de otras unidades, pasa una formación súper, súper demandante. Imaginaros, no sé los números, pero imaginaros que de los 100 que entran en el curso solo salen 10 y luego una vez acaban esa formación todavía van a cursos de especialización, pues yo soy especialista en explosivos, yo en comunicaciones, yo soy tirador de élite, yo soy paramédico y son absolutos expertos en lo suyo. Son gente muy buena físicamente, pero también mentalmente tienen que tener unas capacidades brutales, una coordinación y una capacidad de trabajar en equipo súper importante. Y ya digo, cuando los vemos operar y vemos estos resultados y decimos, ostras, han entrado allí, no han tenido ni una baja, lo han hecho en 1 hora y media y nadie se lo cree. Y yo digo, bueno, es que no los habéis visto. Si los veis trabajar, os daréis cuenta de que sí Sí. es posible. Yo a ellos en concreto no los conozco, pero sí conozco la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada Española. Ajá. Puedo decir que son unos auténticos fueras de serie. Y mira que yo siempre digo que el mundo real no es las películas, pero en este caso lo que cuentan en las películas de las unidades de operaciones especiales suele ser bastante cierto. Son gente que a los que somos normales nos es difícil entender lo extraordinarios que son. Nos impresiona. Wow, sí, esperemos que haya esa película de esta operación porque todos queremos imaginarnos cómo fue. Generalmente ese tipo de información sale con los años. Obviamente ahora está clasificada la información, pero vimos películas de cómo fue Mm. la captura de Bin Laden. ¿Crees que esto puede Sí, ocurrir con una operación de este tipo? ¿Que vamos a tener más sí. datos en el futuro? Y lo que ha salido generalmente es algo que ellos mismos filtran. Es una pregunta muy interesante porque dicen que la información es poder, ¿no? Y los ejércitos se han dado cuenta en los últimos años, décadas, que esa gestión de la información es fundamental. Entonces, hay una parte que es controlada y que se hace a propósito, y hay una parte que no se puede controlar porque, con lo que hablábamos antes, ¿no? Una cosa que lo sabe mucha gente, inevitablemente con el tiempo se acaba filtrando, ¿no? Entonces, es muy difícil decirlo. Tú puedes digamos que normalmente lo que tú filtras, lo que buscas es impresionar al enemigo. Es Sí, decir, hay incluso que dice que esta operación se ha hecho en parte para decirle a China y a Rusia, oye, mira lo que soy capaz de hacer, ¿sabes? En sí. plan, para demostrar y de alguna forma darles un poco de miedo. Entonces, en ese sentido, podría ser interesante para Estados Unidos filtrar información de, oye, esto lo hicimos así, y que la gente diga, wow, qué impresionante, ¿no? Esto solo lo pueden hacer ellos. Pero luego también está la contraparte de esto, es que a ti no te interesa que se sepan Que tus sepan. métodos Ujú. porque entonces pueden encontrar una forma de defenderse, ¿no? Entonces, ahí hay un Claro. equilibrio y depende mucho, o sea, aquí no hay una respuesta clara de sí o no, sino que depende mucho de los intereses que tengan, incluso de que al final la persona que esté decida o no, que se pueda saber o no. Generalmente las filtraciones suelen llegar, las que son a propósito suelen llegar o del más alto nivel militar, porque es una decisión militar de que quiero que se sepa por la Ujú. razón que sea, pues para disuadir o por lo que sea,
o muchas veces suelen llegar de un nivel más político que, pues, a veces simplemente por, no sé, por darse importancia, dejan caer esta información, ¿no? Claro. Luego habrá partes de, sobre todo a medida que pase el tiempo y que los militares que participaron, pues, se vayan saliendo de las Fuerzas Armadas. Está muy de moda que los militares escriban libros sobre sus vivencias. Entonces, por ahí posiblemente también vayamos conociendo información. Para esto, pues, quedará algo más de tiempo. Sobre eso de impresionar, te cuento como anécdota que en estos días se ha regado en los grupos de WhatsApp de Venezuela una nota de voz de aparentemente un militar venezolano. He escuchado, sí. No sé si la pudiste escuchar, como reaccionando diciendo que capitularon, que aquello fue espantoso, que fue una masacre, que vinieron a matar, que no había cómo defenderse de eso. Claro. Un poco de shock. No hemos podido comprobar si ese audio es real o no, porque también podría ser filtrado por el mismo chavismo, porque ahí habla de víctimas civiles que mataron a todo el mundo, que hubo, cosa que no es verdad, sí hubo más de 100 muertos, pero solo 2 civiles hasta ahora sabemos que ha habido, entonces el resto fueron militares. Entonces, podría tener esa intención, ese audio, todavía no lo hemos podido comprobar, pero a mí me llamó la atención que mucha gente lo ha comentado en X, muchos expertos hablando del poderío militar de Estados Unidos, y hoy la portavoz de la Casa Blanca repostea, o sea, tuitea el eso audio, diciendo... Sí. Como diciéndole al mundo, hey, atención, vean lo poderoso que es la fuerza militar de Estados Unidos. O sea, no se atrevan, dice algo así como no se atrevan a meterse con Estados Unidos. Un poco el mensaje para México, para Colombia y para todo el mundo, como me decías tú también. Sí. Ahí, como tú bien dices, esa es la intención, ¿no? O sea, lo que quiero es disuadir. Y es muy interesante una cosa que has dicho. Parece que solo ha habido un par de bajas civiles y además yo creo que esto sí nos lo podemos creer porque si no, el régimen probablemente lo hubiese utilizado para dañar a Estados Unidos. Oye, habéis matado a 100 civiles, sois unos asesinos, etcétera, etcétera. O sea, que esa información probablemente sea buena. El audio no sabemos si es cierto o no, pero si no es cierto, es muy probable que se parezca a la verdad, ¿vale? O sea, yo no sé si es cierto, pero es muy probable que se parezca a la verdad. Sí. Y es muy interesante lo de las bajas civiles porque esto enlaza muy bien con lo que hablábamos al principio de la guerra electrónica. Lo bueno de la guerra electrónica es que no matas a nadie. Lo peor que puedes hacer es, si metes muchísima potencia en una frecuencia, es dañar unos circuitos electrónicos. Es decir, que el radar venezolano se queme, para entendernos. Pero no vas a matar al operador que está allí. Entonces, por eso es tan útil en este tipo de operaciones, ¿no? Y luego sobre lo del audio, ya te digo, no sabemos si es cierto o no, pero sí que refleja muy bien, o sea, si está fabricado, refleja muy bien esa realidad, esa niebla de la guerra, ese miedo, esa superioridad apabullante, esas otras 100 y pico aeronaves que estaban por allí y no sabemos para qué. Claro, ¿para qué estaban? Porque cuando salió ese IGLA, lanzaron ese IGLA y a los 10 minutos esa zona estaba destruida. Y eso manda un mensaje muy claro. Oye, como os pongáis aquí a defenderos mucho, tenemos capacidad más que suficiente para allanar esto, ¿no? Entonces, es interesante. Efectivamente, no sabemos. A mí me llegó también, ayer creo que fue, estuve en otro canal aquí español de YouTube y me lo mandó el... Y bueno, no sabemos si es cierto o no, pero si no es cierto, probablemente se ajuste bastante a la realidad. Y una de las cosas que menciona ese audio, esta persona dice que él le comenzó a sangrar la nariz y que parece que ellos hubieran lanzado algo. No sé si eso existe. ¿Eso es posible? Yo creo que esto es más las ondas expansivas, las ondas de choque de los explosivos pueden generar ese efecto. ¿Vale? En mi caso, yo soy buceador y esto te puede pasar buceando. Son cambios de presión muy bruscos que lo que hacen, digamos que el oído es relativamente débil, ¿vale? Si hay algún médico escuchándonos, por favor, que no me... no quiero decir ninguna barbaridad, pero bueno, básicamente esos cambios de presión pueden generar... daños en el oído que al final lo que haga es que sangres, ¿vale? Es relativamente habitual si te coge una explosión cerca. Incluso sangrar por la nariz puede ser normal. Y no suelen ser lesiones graves. Pueden ser indicativos de lesiones muy graves, pero si es solo el sangrado no tiene por qué ser otra cosa. Yo apuntaría más a eso que a armas desconocidas, secretas de las que no sabemos. Exacto. O un tipo de gas o algo así que no... Más complicado. Yo en esta operación probablemente se hayan utilizado capacidades que no se conocen muy bien, pero yo tampoco creo que si Estados Unidos tuviese, vamos a suponer que tenga unas armas súper secretas preparadas para la siguiente gran guerra, tampoco es el sitio de utilizarlas, porque ¿para qué las vas a
¿sabes? A lo mejor arriesgarte a que las conozcan e intenten ya buscarles una solución cuando las estás preparando más para ese gran conflicto con China en el supuesto de que llegue algún día, Claro. ¿no? Entonces, Nosotros, se han usado cosas punteras, sí, pero cosas ultra secretas me extrañaría más. sobre todo contra un ejército que no tenía tantas capacidades, ¿no? Nosotros decimos que eso es gastar pólvora en Samur. Eso es justo. Tenemos una expresión para eso. Pero bueno, Fede, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esa explicación tan buena. Estoy segura que aclaraste muchísimas dudas de esta operación y es un tema fascinante, la verdad. Yo he estado leyendo y sin entender mucho, pero es un tema fascinante todo el tema militar y cómo se llevó a cabo esta operación. Así que Nada, muchísimas gracias por acompañarnos y no sé si querías aportar algo más, agregar algo sobre el, bueno, no sé, que te nada, haya daros las llamado gracias a la atención. vosotros. Dar las gracias a vosotros por acogerme. Además, aparte de que, bueno, es una suerte poder hablar de estos temas. Además, a mí me gusta, ¿no? Con lo cual, al final lo disfruto y aparte de que, pues, encantado de tener acceso a tu audiencia, pues, encima hablar de un tema que a mí me gusta, pues nada, encantado de estar aquí y nada, estoy a disposición de tuya y de todos los oyentes para lo que quieran. Qué bueno que se repita, ya saben, Fede Supervielle, escritor, marino de guerra y tiene su libro El Leviatán del Sur. Ese es tu último libro, ¿correcto? O Ese es Táctica el Naval. último, sí. Es Sí, que veo ese que es el tiene último. Táctica Naval Ese es, esa atrás. es una, esa es una novela, Leviatán del Sur es una novela que además está ambientada en Argentina, o sea que no muy lejos, por lo Ah, menos qué para bien. mí relativamente no está muy Sí, lejos de donde sí. estábamos hablando. Y ya digo, es una novela. Táctica Naval es un libro más técnico, es un ensayo que está más relacionado con lo que estábamos hablando hoy. Ahí hay un Ah, qué capítulo bien. dedicado exclusivamente a la guerra electrónica. Si alguien tiene curiosidad, aparte de en Amazon, en mi web tiene envío a todo el mundo. Ya digo, es un libro técnico, es un libro duro, pero está explicado en principio desde lo básico y entrando ya en más detalle. O sea, que si alguien tiene interés, ahí lo tiene. Qué interesante. Dejaré el link de su página aquí abajo para que puedan acceder a su libro y a toda la información de Fede. Gracias, Fede. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Chao. Chao.